Nos encontramos hoy en el Domingo de Ramos y para nosotros los católicos reviste la mayor trascendencia e importancia, de la cual queremos entonces que juntos nos vayamos alimentando y conociendo mejor lo que acontece en términos teológicos de la manifestación real del Hijo de Dios, la aceptación y la aclamación del pueblo y un término podríamos decir que lo ha definido a lo largo del camino en las diferentes experiencias que hemos encontrado y encontramos en los discípulos que nos van hablando en las confesiones de quién es realmente Jesús. Hoy esta entrada triunfal en Jerusalén nos lleva de manera muy especial a poder nosotros entonces realmente decir quién es Jesús de Nazaret y por qué para nosotros es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y por qué dedicamos una semana cristianamente a reflexionar en torno a su entrada triunfante en Jerusalén, pero además de ella también en los misterios que se irán sobreviniendo unos a otros y que la semana nos permite irlo descubriendo y que los iremos acercándonos de la manera más real. Vamos a dejarnos acompañar por el libro Jesús, una biografía de Armand Puig, un obispo español, quien en un trabajo bastante grande de la biografía de Jesús nos ayuda a ir descubriendo esos apelativos con los cuales es reconocido en el Evangelio, las confirmas que a lo largo de la historia y en las diferentes confesiones se nos van dando para poder encontrar entonces la verdadera identidad de Jesús, que de manera especial, dice él entonces, se presentan en dos perspectivas indisociables, pero no siempre coincidentes. Entonces, en la primera nos hace entender y descubrir que el caso Jesús de Nazaret, rabino y profeta, predicador itinerante del reino de Dios y taumaturgo, no puede ser distinto. Y vale la pena preguntarnos a partir de su actividad también, y de ser posible plantearnos cuál es su última identidad. Los seres humanos conocemos como el secreto de cada uno. De Jesús de Nazaret tenemos y poseemos datos suficientes como para dar una respuesta. Y él la coloca en términos entonces de manera provisoria. Pero la pregunta es realmente quién es Jesús de Nazaret. Y la primera respuesta a esta pregunta pasa por la consideración de Jesús como Mesías de Israel, su pueblo. Esta opinión de los discípulos y que parte de la gente, incluso de los mismos adversarios quienes dudaban acerca de si él era realmente el enviado divino para liberar al pueblo de Israel. Y Jesús, que se encarga entonces de manera muy especial en manifestar su condición de Mesías, pero no lo hace de manera directa, sino que lo hace con muchas reservas y precauciones a lo largo de todo su ministerio. Y Jesús es consciente particularmente de que ser Mesías no quiere decir que se refiera a él mismo con ese título o acepte los problemas de lo que lo llaman así, sino de manera especial a todo lo que esa misma situación comporta. Él sabe bien que ese título, ya atribuido al líder de la Segunda Guerra Judía, en el 132 al 135 después de Cristo, también es aclamado por el gran rabí Akiva con el sobrenombre mesiánico Bar Bokba, el hijo de la estrella.
y por ello entonces se presentan demasiados estereotipos del Mesías como para que Jesús pudiera utilizarlo sin que lo confundieran con un pretendiente real, un personaje con vocación de liderar a Israel en la conquista de manera especial del territorio de su capital, Jerusalén, en ese momento todavía ocupada por los romanos. Y por el otro lado es incontestable que Jesús es descendiente de David, y esta circunstancia no pasa desapercibida absolutamente para nadie, ni para los discípulos ni para el pueblo. Así pues, alrededor de este hecho de que Jesús puede ser el Mesías, se abren muchas posibilidades y diferentes posturas frente a ella. Nosotros lo encontramos entonces reconocidos en diferentes momentos. Ya en la casa de el tetrarca Filipo, en la que Jesús alimenta a 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. En esa comida principal ya, símbolo del reino del Dios y de la fraternidad universal, sin exclusiones, ya está en línea con los grandes acontecimientos del desierto, con el episodio del maná y de las codornices del cielo. Y despierta en la gente ya un momento desbordante. Lo aclaman a Jesús como profeta, como rey, como Mesías. Bastaría que revisáramos a Juan 14:15. Por boca de Pedro, como portavoz de los 12, mientras Jesús y sus discípulos deambulan de incógnito por los pueblos cercanos a Cesarea, la capital tetrarquía de Filipo, Jesús, lejos de este territorio, pregunta a sus discípulos por primera vez acerca de su identidad, tanto de lo que piensa la gente de él como lo que piensan sus mismos seguidores, sus discípulos. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:27. Y Pedro, entonces, en nombre de los demás, hace esta afirmación: tú eres el Cristo, Mesías. Marcos 8:29. Aquí se va manifestando entonces ya, indudablemente, la identidad del Maestro, de la cual está constatada por muchísimos otros textos que nos van acompañando. Pero vale la pena entonces que nos centremos hoy en este momento importante de la historia que nos relatan a nosotros los evangelios de la fe y nos hablan de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Así pues, la entrada de Jesús en Jerusalén es la entrada de un rey, a cuyos pies solían extenderse mantos, pero al mismo tiempo es la entrada pacífica y festiva de un rey de paz, un Mesías diferente. Aclamado por la gente que lleva palmas y ramos, no espadas en sus manos. La prueba de que se trata de una entrada multitudinaria y pacífica al mismo tiempo es que no provoca ninguna reacción de parte de la guarnición romana, que está estacionada en la Torre Antonia y se encarga de velar por el orden público. Ahora, finalmente Jesús ha aceptado y de cierta manera ha buscado ser aclamado como rey, porque en la entrada triunfal en Jerusalén ha podido dejar claro lo que significa para él el ser el ungido del Señor. En esta ocasión los discípulos y la gente lo llaman Hijo de David, Mateo 21:9, y Rey de Israel, Lucas 19:38, Juan 12:13. O bien aclaman el reino que viene de nuestro Padre David, Marcos 11:10. La aclamación mesiánica Hosana significa Señor, sálvanos, indica cuáles son los sentimientos del pueblo en aquella ocasión, Marcos 11:9-10, Mateo 21:9 y Juan 12:13. En cambio, las personas relevantes del pueblo, Lucas habla de fariseos, los dirigentes,
Mateo se refiere a los dirigentes del templo y a los maestros de la ley. Recriminan a Jesús que acepte ser aclamado. Su actitud viene dictada por la prudencia política o bien no quieren entender cómo se presenta Jesús. Ven en su entrada triunfal un peligro, una provocación que podría comportar la represión violenta de los romanos contra la multitud reunida, con la consiguiente pérdida de vidas. O bien extrañan de que Jesús, que hasta ahora nunca se había proclamado Mesías, permita e incluso fomente que sus seguidores lo aclamen como tal, sin que, a los ojos de los dirigentes, esto responda a un encargo divino. En cualquier caso, parece que la entrada de Jesús en Jerusalén supone un cambio cualitativo en lo referente a su reconocimiento como Mesías. Solo lo que hasta ese momento quedaba escondido, la afirmación de Pedro o la petición de los hijos del Zebedeo, están reservadas al ámbito de los discípulos. Lo que se rechazaba claramente, Jesús desaparece después de la multiplicación de los panes cuando quieren hacerlo rey. O simplemente se toleraba. Jesús se muestra indiferente ante los gritos del ciego Bartimeo. Ahora sale a la luz pública. Poco antes de morir, Jesús sorprende a todo el mundo, discípulos y adversarios, al dejar clara su identidad, si bien está claro que no ha habido ningún tipo de preparativo para ocupar un trono e instaurar un reino. La entrada de Jesús en Jerusalén es un estallido sin continuación aparente. La cuestión de la identidad de Jesús no es ajena a los dirigentes judíos, personas atentas a cualquier signo mesiánico. ¿Es Jesús el enviado de Dios? Tal vez su entrada triunfal en Jerusalén los haya dejado todavía más desconcertados, y ese estallido de fervor mesiánico los pone aún en otras preguntas, ahora más que nunca acerca de la identidad de Jesús. Él incluso parece complacerse en ese desconcierto y pone en dificultad a los maestros de la ley, y a propósito de la interpretación del Salmo 110. ¿Es el Mesías inferior a David y su hijo, o superior a él, su Señor? Marcos 12, 35, 37. Marcos 22, 41, 46. Lucas 41, 44. Otros dirigentes, los responsables del templo, con el sumo sacerdote al frente, ven en el gesto de entrada en Jerusalén la confirmación de sus temores y se muestran convencidos de la capacidad de Jesús para liderar una insurrección contra los romanos, es decir, para actuar como un nuevo David. Hay que acelerar los planes contra Jesús que, por otro lado, ya han sido decididos. Para los dirigentes, Jesús es una amenaza. Juan 12, 47, 48. Y queda patente la consideración de que el pueblo manifiesta hacia el rabino de Nazaret, todos creerán en él. El hecho de que Jesús sea o no sea el Mesías se convierte en piedra de tropiezo para los dirigentes del pueblo. Cuando Jesús llegará detenido ante Caifás, éste le preguntará si es el Mesías y él responderá con un elíptico: sí, tú lo has dicho. Mateo 26, 24, Mateo 27, 11, Marcos 15, 2, Lucas 23, 3. Solo en Marcos 14, 62 se dice que Jesús responde con un sí, yo soy. Naturalmente, una respuesta elíptica no es una respuesta negativa, sino ambigua.
Jesús no quiere manifestar su identidad ante los adversarios que buscan tan solo su condena. Por otro lado, Pilatos condenará a Jesús como rey de los judíos, esto es, como pretendiente mesiánico, por lo tanto, enemigo del imperio y del César de Roma. Así lo refleja el titulus o rótulo que el gobernador romano hace clavar encima de la cruz. Este es Jesús, el rey de los judíos. Mateo 27:37, Marcos 15:26, Lucas 23:38, Juan 19:19. En resumidas cuentas, los últimos tiempos de la vida de Jesús están marcados por una constante. Jesús es un Mesías reconocido o temido, acusado y condenado, pero incomprendido por sus amigos y por sus enemigos. De hecho, será un Mesías que sufrirá y morirá en la cruz, y este hecho supera cualquier expectativa. Más concretamente, supone un cambio completo de las expectativas mesiánicas del pueblo de Israel. Estas consideraciones nos ayudan entonces a entender mejor que nunca lo que hoy realmente como iglesia, como creyentes, como pueblo de Dios nos disponemos a celebrar a lo largo de toda esta semana, pero que viene introducido por esta acción aclamatoria del pueblo, de los humildes y de los sencillos, quienes delante de la persona de Jesús asumen, entienden, reclaman y proclaman que Jesús es el Rey y que siendo hijo de David es aclamado con el Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con esta entrada triunfal, con la que la iglesia hoy, en medio de ramas, de alfombras, de un burrito, donde Jesús está entonces sentado, a diferencia de ese rey, podríamos decir, humano que plantean las sociedades de hoy, la de todos los tiempos, donde el Fausto, donde la exuberancia, donde la riqueza, donde todo tristemente se convierte casi que en una afrenta frente a los pobres mismos, Jesús comparte desde lo más sencillo y humilde. En los tiempos de Jesús un caballo representaría un BMW de nuestro tiempo. Un burrito es un animal normal, de labranza, de trabajo, que lo tienen los hombres y las mujeres más humildes para llevar el agua, para transportar el alimento, para movilizarse en ellos. Y por ello Jesús lo asume también entrando así. Y como bien se decía al inicio del comentario, en vez de ser entonces aclamado y recibido, medio de toda esa cantidad de exuberancia misma en la cual entonces se pudieran tener espadas en las manos y una entrada multitudinaria donde todo mundo, la guardia romana y todos estuvieran sobreexaltados, con la persona de Jesús se ve una cosa completamente diferente que ya se contrapone entonces al reino de este mundo, como él muchas veces lo dijo, mi reino no es de este mundo, y si fuera de este mundo, mis hombres habrían peleado para defenderme. Y los días que están por venir y los acontecimientos que están por manifestarse, nos manifestarán de la mejor de las maneras también entonces, como justamente en estos días ya veremos entonces que ese que es aclamado y proclamado rey
no tiene junto a sí un ejército armado, dispuesto a defenderse él junto con unos ideales o una ideología que lleva, sino con una muestra de humildad y de obediencia al reino que le ha sido consignado y del cual él es el rostro visible del Padre. Humilde y sencillo estará para dar testimonio, para dejarse tomar por esos guardias que llegan armados hasta los dientes, y él sale absolutamente libre y tranquilo y sereno a decir que si vienen a buscarlo a él, ahí está para responder, y dejen libres a esos discípulos que caminan con él. Se opondrá a todo uso de la fuerza, entonces, cuando Pedro, asediado indudablemente por el amor que le tiene a su maestro, saliendo en defensa, teniendo allí una espada, corta una de las orejas de uno de los criados ya. Jesús le ordena que no es por la acción violenta como el reino de Dios se introducirá en el mundo, sino por la mansedumbre suya, y le obliga a guardar la espada y a comportarse como un hombre que ha conocido el reino y que debe ser testigo entonces del rey pacífico que es él mismo. Realizará el milagro de curar todavía a alguien a quien ha perdido la oreja. Por ello el reino se contrapone y no es un reino humano. Por ello es un reino que lo que nos habla es de la vocación última del hombre, no del mundo intermedio que nosotros vivimos. Nos habla del fin y no de los medios, y nos dice para qué ha sido el hombre, para vivir en plena comunión con Dios. Y para ello tiene que ser a lo largo del tiempo entonces responsable de este camino, de poder conocer la palabra, de poder vivir como hijo de Dios, de poder comportarse con la autenticidad con la cual Él mismo a lo largo de su camino nos ha dado testimonio, porque es su testimonio el que nos lleva a nosotros entonces a saber que es pacíficamente como se impone el reino. Cuando pasaba por tierra de los samaritanos, y al ser rechazados por ellos, puesto que no le pidieron, no le permitieron quedarse allí, cuando dos de sus discípulos quisieron invocar fuego y azufre para destruirlos, Jesús les reprende. No es así como el reino de Dios florecerá. Y luego encontraremos que son en medio de los samaritanos donde florece abundantemente el reino y donde las expresiones miles del verdadero y auténtico samaritano están en tierras de Samaria. Nos mostrará a una mujer samaritana de quien él le pide agua y a quien él le da el agua de la vida. Encontraremos miles de testimonios en ese territorio y podríamos decir entonces fue el rey pacífico que pasando por allí, habiendo amado tanto a los suyos, que entonces en la coherencia de vida, en el respeto y el amor inclusive por quienes pensaban diferentes, por quienes no profesaban ni doblaban fácilmente su rodilla al paso suyo, a quienes aún a veces viendo los milagros que realizaban, cerraban los ojos y el entendimiento y continuaban, guiados y conducidos solamente por la ley, todavía entonces se les constituye a ellos en el testimonio claro y obediente de un hombre consecuente hasta el último momento de su vida. Ese es el rey que nosotros acogemos hoy. Esa es la invitación que nosotros tenemos como cristianos y como creyentes.
Es esa la luz que se nos enciende para que nosotros entonces podamos seguir sus pasos. Recordemos siempre que nos dijo de que al discípulo le basta ser como su maestro. Por ende, somos llamados e invitados a hacer que la vida y la actitud del maestro sean los pasos con los cuales nosotros también nos conducimos a lo largo del camino. No podemos nosotros obrar de manera diferente diciéndonos cristianos. Y ello tiene que cuestionarnos en esta Pascua del 2022. Cuando entramos en la aclamación del Rey de Reyes, Señor de Señores, a Hosana del que viene en el nombre del Señor, a mostrarnos su reino, nuestras actitudes de incoherencia frente al reino proclamado por Jesús, frente al reino instaurado en este mundo. Para que no nos quedemos solamente en los cristianos de partida de bautismo, en los cristianos que con tanta facilidad y con tanta tranquilidad se dicen tales pero no nos comportamos como lo que debemos ser. Es un llamado eficaz y coherente entonces para revisar nuestra vida a la luz de los pasos del Maestro sobre esta tierra, de la cual, como hemos hablado anteriormente, los evangelistas nos dan a nosotros todo el fundamento habido para poder decir y preguntarnos qué calidad de creyentes somos nosotros. Si ante esos mesianismos de manera concreta hoy todavía respondemos nosotros con actitudes egoístas, individualistas, violentas, si confundimos al Mesías con los Mesías de hoy, o si somos capaces de mantenernos en el Mesías por excelencia, y de ese Mesías aprendemos y vivimos todos, gobernantes y gobernados, pobres y ricos, creyentes e increyentes, hombres y mujeres de nuestro tiempo, deseosos de que el reino de Dios se implante. Lo soñamos de muchas maneras. Hay quienes increyentes sueñan con un mundo de paz, de justicia, de serenidad, de tranquilidad, de verdad, que son los valores finalmente del reino. Están para nosotros, quienes nos decimos creyentes, exigencia, conditio sine qua non. Y por ello entonces la gran tarea. Habremos de vivir la Pascua, y la Pascua es el paso. Es la renovación del corazón y de la mente para vivir como vivió Jesús, para obrar como obró Jesús, para pensar como Jesús pensó, para ser testigos del Rey. Y la nueva ocasión que nos da la vida, porque este tiempo de hoy, el hoy de nuestra historia en el cual una vez más somos llamados e invitados por regalo de Dios a vivir otro tiempo de experiencia de muerte y resurrección, de paso por el Mar Rojo para dejar el mundo de la esclavitud y del pecado atrás y vivir en la libertad de los hijos de Dios, nos tiene que cuestionar. Con mucha tranquilidad nos diremos nosotros en estos días, felices Pascuas. Y la pregunta es, ¿realmente es un nuevo día? ¿Realmente son nuevas mis actitudes? ¿Realmente ha habido un paso en mi existencia? ¿Realmente soy mejor creyente? ¿Soy mejor ser humano? La Pascua no puede ser solamente un saludo. Significa un modo de ser en la vida, un vivir a la luz de la gracia, habiendo comprendido el misterio de Jesús y obrándolo como Él mismo nos enseñó,
renunciando al pecado y al mal para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Así que iniciemos este camino con este domingo de Ramos.